La lluvia golpeaba con fuerza las ventanas del pequeño departamento en Tepito, Ciudad de México. Sofía Mendoza observaba las gotas deslizarse por el vidrio mientras sostenía su taza de café frío, sin ganas de beberlo. A sus 28 años, su vida se había convertido en una rutina monótona de traducciones médicas y documentos legales que apenas le alcanzaban para pagar la renta. Había estudiado lenguas en la UNAM con sueños de viajar por el mundo, de trabajar en embajadas o empresas internacionales, pero la realidad la había golpeado duramente. Su madre estaba enferma, necesitaba medicamentos costosos y cada peso contaba. El teléfono vibró sobre la mesa de madera desgastada. Un número desconocido. Sofía dudó antes de contestar, pero la necesidad la impulsó a deslizar el dedo sobre la pantalla. «¿Bueno?», respondió con voz cansada. «Señorita Mendoza, buenos días. Me llamo Ricardo Vega. Trabajo para el señor Arturo Salinas. Necesitamos sus servicios de traducción con urgencia. El pago es generoso y el trabajo debe realizarse hoy mismo. ¿Puede venir a las oficinas en Polanco en 2 horas?» Sofía sintió un escalofrío. Conocía ese nombre. Arturo Salinas no era un empresario común. Los rumores en la ciudad hablaban de él como uno de los hombres más peligrosos de México, con negocios turbios que abarcaban desde la construcción hasta el tráfico de influencias. Pero también sabía que rechazar podría significar perder una oportunidad que no volvería a presentarse. «¿De qué tipo de documento se trata?», preguntó con cautela. «Una carta en ruso. Asunto confidencial. Le pagaremos 30,000 pesos por la traducción». El aire se le escapó de los pulmones. 30,000 pesos era más de lo que ganaba en 3 meses. Podía pagar los medicamentos de su madre por medio año completo. Si llegaste hasta aquí, no olvides suscribirte y déjame en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Tu apoyo significa mucho. «Estaré ahí», respondió antes de poder pensarlo 2 veces. 2 horas después, Sofía bajaba de un taxi frente a un edificio imponente de cristal y acero en una de las zonas más exclusivas de Polanco. Sus manos sudaban mientras apretaba su bolsa contra el pecho. Un hombre corpulento de traje negro la esperaba en la entrada. Sin decir palabra la condujo a través de un vestíbulo de mármol hasta un elevador privado. El silencio era abrumador. Cada segundo que pasaba, Sofía se arrepentía más de haber aceptado, pero era demasiado tarde para echarse atrás. El elevador se detuvo en el piso 20. Las puertas se abrieron a un pasillo alfombrado que conducía a una única puerta de madera maciza. El guardia tocó 2 veces y una voz grave ordenó desde adentro: «Adelante». La oficina era enorme, con ventanales que ofrecían una vista panorámica de la ciudad. Detrás de un escritorio de caoba oscura, un hombre de unos 50 años, con cabello gris perfectamente peinado y ojos penetrantes, la observaba con una mezcla de curiosidad y evaluación. Vestía un traje italiano que probablemente costaba más que todo el guardarropa de Sofía. A su lado, de pie, estaba Ricardo Vega, el hombre que la había llamado, con una expresión seria e impenetrable. «Señorita Mendoza, qué puntual», dijo Arturo Salinas con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Por favor, tome asiento». Sofía se sentó en la silla frente al escritorio, sintiendo que sus piernas apenas la sostenían. Arturo deslizó un sobre sellado hacia ella. «Dentro encontrará una carta escrita en ruso. Necesito que la traduzca al español con absoluta precisión. Cada palabra, cada matiz es importante. ¿Me entiende?» «Sí, señor», respondió Sofía tomando el sobre con manos temblorosas. Abrió el sobre y extrajo 3 páginas escritas a mano en cirílico. La caligrafía era elegante pero firme. Comenzó a leer en silencio y con cada línea su corazón latía más rápido.
La carta era de un socio ruso de Arturo, informándole sobre una operación que involucraba el movimiento de grandes cantidades de dinero a través de empresas fantasma en Europa del Este. Mencionaba nombres, fechas, cuentas bancarias. Era evidencia directa de lavado de dinero y operaciones ilegales a escala internacional. Sofía levantó la vista, encontrándose con la mirada fija de Arturo. Él sabía exactamente lo que contenía esa carta. La estaba probando, evaluando si tendría el valor de hacer su trabajo sin hacer preguntas. ¿Algún problema, señorita Mendoza?, preguntó con tono amenazante disfrazado de cortesía. Ninguno, mintió ella, bajando la mirada de nuevo hacia el papel. Pasó la siguiente hora traduciendo meticulosamente cada palabra, cada frase. Escribió en su laptop, revisando cada término técnico, cada expresión idiomática. Cuando terminó, imprimió el documento y lo colocó frente a Arturo. Él lo leyó con detenimiento, asintiendo ocasionalmente. «Excelente trabajo», dijo finalmente, presionando un botón en su escritorio. Ricardo entró con un sobre abultado que depositó frente a Sofía. Ella lo tomó, sintiendo el peso del dinero en efectivo. «Puede contarlo si gusta», ofreció Arturo. «No es necesario», respondió Sofía, guardando el sobre en su bolsa. «Señorita Mendoza», la voz de Arturo la detuvo cuando ella ya se levantaba para irse. «Espero que entienda que lo que ha traducido hoy es información extremadamente delicada. Su discreción es fundamental. ¿Me explico?» «Perfectamente», aseguró Sofía, sintiendo un nudo en el estómago. «Bien, porque tengo otra propuesta para usted, una que creo que le interesará». Sofía se sentó de nuevo confundida. Arturo se reclinó en su silla, entrelazando los dedos sobre el escritorio. «Su trabajo es impecable. Necesito a alguien de confianza que maneje mis comunicaciones en ruso, inglés y ocasionalmente otros idiomas. Sería mi traductora personal. El salario es de 150,000 pesos mensuales, más bonos. Horario flexible, discreción absoluta. ¿Qué dice?» La cifra era astronómica. Sofía podría no solo cuidar a su madre, sino cambiar completamente su vida. Pero sabía lo que implicaba. Estaría directamente involucrada en operaciones ilegales, sería cómplice de todo lo que Arturo Salinas hacía. Sin embargo, la imagen de su madre en la cama del hospital, sufriendo porque no podían pagar los mejores tratamientos, llenó su mente. «¿Cuándo empiezo?», preguntó sellando su destino. Una sonrisa genuina apareció en el rostro de Arturo por primera vez. «Mañana. Ricardo le dará todos los detalles. Bienvenida al equipo, Sofía». Esa noche, Sofía llegó a su departamento con el sobre de dinero escondido en su bolsa. Su madre, Guadalupe, estaba sentada en el sofá viendo las noticias. A pesar de su enfermedad, seguía siendo una mujer fuerte, de mirada penetrante, que podía leer a su hija como un libro abierto. «¿Cómo te fue hoy, mija?», preguntó sin quitar la vista del televisor. «Bien, mamá. Conseguí un trabajo nuevo, uno que paga muy bien», respondió Sofía, sentándose a su lado. Guadalupe volteó a verla con expresión preocupada. «¿Qué tipo de trabajo?» «Traducciones. Para una empresa grande», mintió parcialmente. «Sofía, mírame a los ojos», ordenó su madre con voz firme. «¿Estás metiéndote en problemas por mí?» Sofía sintió las lágrimas acumularse, pero las contuvo. «Mamá, es solo un trabajo, un buen trabajo. Vamos a poder pagar tus medicamentos, los tratamientos que necesitas. Todo va a estar bien». Guadalupe tomó la mano de su hija entre las suyas, arrugadas pero cálidas. «No quiero que sacrifiques tu seguridad por mí. La vida es lo más importante, no el dinero». «Lo sé, mamá, pero esto va a funcionar, te lo prometo». Al día siguiente, Sofía llegó a las oficinas de Arturo temprano por la mañana. Ricardo la recibió y la condujo a una oficina más pequeña,
equipada con computadoras de última generación, software de traducción profesional y estantes llenos de diccionarios en múltiples idiomas. «Este será su espacio de trabajo», explicó Ricardo. «El señor Salinas le enviará documentos por correo encriptado. Algunos serán urgentes, otros pueden esperar. Su prioridad siempre será mantener la confidencialidad. Si alguien pregunta dónde trabaja, dice que es para una empresa de consultoría internacional. ¿Entendido?» «Entendido», confirmó Sofía. Los primeros meses fueron una montaña rusa emocional. Sofía traducía contratos, correos electrónicos y ocasionalmente conversaciones telefónicas. Cada documento le revelaba más sobre el imperio de Arturo Salinas. No solo lavaba dinero, también tenía conexiones con políticos corruptos, jueces comprados y empresarios que usaban sus compañías como fachada. Sofía se sentía cada vez más atrapada, pero el dinero llegaba puntualmente y su madre mejoraba con los nuevos tratamientos. Una tarde de julio, mientras traducía un correo particularmente delicado sobre un envío de materiales de construcción que claramente era una clave para otra cosa, escuchó voces elevadas fuera de su oficina. Arturo y otro hombre discutían en el pasillo. Sofía no pudo evitar escuchar. «Me prometiste que el envío llegaría la semana pasada. Mis socios están perdiendo la paciencia», gritaba el hombre desconocido. «Cálmate, Fernando. Hubo complicaciones con la aduana, pero ya está resuelto», respondía Arturo con tono controlado pero tenso. «¿Complicaciones? ¿Sabes cuánto dinero estamos perdiendo cada día? Si esto no se arregla pronto, tendré que buscar otro socio». «Nadie te está reteniendo aquí, Fernando. Pero recuerda con quién estás hablando». El silencio que siguió fue más aterrador que los gritos. Sofía se quedó inmóvil frente a su computadora, fingiendo trabajar. Momentos después, escuchó pasos alejarse y la puerta de la oficina de Arturo cerrarse con fuerza. Esa noche, Sofía no pudo dormir. Las palabras de su madre resonaban en su mente constantemente. Había cruzado una línea y cada día se adentraba más en un mundo del que no sabía si podría salir, pero cuando veía a su madre sonreír sin dolor, cuando la veía caminar por el departamento con más energía, sentía que valía la pena el riesgo. Un viernes por la tarde, 3 meses después de haber empezado a trabajar para Arturo, Ricardo entró a su oficina con expresión grave. «El señor Salinas quiere verla inmediatamente». El tono era diferente, más urgente. Sofía sintió un escalofrío recorrer su espalda, cerró su laptop y siguió a Ricardo hacia la oficina principal. Arturo estaba de pie frente a los ventanales, observando la ciudad con las manos en los bolsillos. No volteó cuando ella entró. «Siéntese, Sofía», ordenó sin mirarla. Ella obedeció, sintiendo que el aire en la habitación era denso, casi irrespirable. «Ha hecho un trabajo excepcional estos meses», comenzó Arturo, finalmente volteando para mirarla. «Su discreción, su precisión, todo ha sido impecable. Por eso necesito pedirle algo más, algo que va más allá de simples traducciones». Sofía apretó los puños sobre su regazo, preparándose para lo que vendría. «Tengo una reunión crucial la próxima semana con socios de Rusia y Ucrania. Necesito que esté presente como intérprete simultánea. Las negociaciones serán delicadas y no puedo confiar en nadie más. Acepta». La solicitud parecía razonable en superficie, pero Sofía sabía que estar presente en esas reuniones la convertiría en testigo directo de negociaciones que probablemente involucrarían millones de dólares en operaciones ilegales. Sería imposible fingir que no sabía nada si algo salía mal. «Señor Salinas, yo solo soy traductora. No estoy preparada para...» «Le pagaré un bono de 200,000 pesos por esa reunión», interrumpió Arturo. «Y quiero hablarle de algo más.
He investigado la situación de su madre. Necesita un trasplante de riñón, ¿verdad? El corazón de Sofía se detuvo. Nunca le había mencionado eso a nadie en la oficina. ¿Cómo sabe eso?, preguntó con voz temblorosa. Es mi trabajo saber todo sobre las personas que trabajan para mí, respondió Arturo, acercándose y sentándose en el borde de su escritorio. La lista de espera en los hospitales públicos es de años, pero yo tengo contactos. Puedo conseguirle un donante compatible en menos de 6 meses. Los mejores cirujanos, hospital privado, todo pagado. Lo único que necesito es su lealtad absoluta. Sofía sintió que el mundo se derrumbaba a su alrededor. Era una oferta imposible de rechazar, y Arturo lo sabía. Estaba comprando no solo su silencio, sino su complicidad total. Si aceptaba, no habría vuelta atrás. Estaría completamente en sus manos. ¿Por qué hace esto?, preguntó con lágrimas en los ojos. ¿Por qué yo? Arturo se inclinó hacia adelante, mirándola directamente a los ojos. Porque reconozco el valor cuando lo veo. Usted tiene un don, Sofía, y también tiene motivación. Las personas motivadas son las más confiables porque entienden lo que está en juego. Su madre es su mundo. Lo veo en cada decisión que toma. Yo le ofrezco la oportunidad de salvarla, de darle una vida digna. A cambio, usted me ayuda a mantener mi imperio funcionando. Es un trato justo. Las palabras sonaban razonables, casi compasivas, pero Sofía sabía que detrás de esa fachada había un hombre peligroso que no toleraría traiciones. Sin embargo, la imagen de su madre, la mujer que había sacrificado todo por ella, que había trabajado doble turno durante años para pagar su universidad, la impulsó a tomar una decisión que sabía cambiaría su vida para siempre. «Acepto», susurró, sellando su destino con esas 2 palabras. Arturo sonrió y extendió su mano. Sofía la estrechó, sintiendo que acababa de firmar un pacto con el diablo. «Excelente decisión, Sofía. Ricardo le dará todos los detalles de la reunión. Prepárese bien, será un día importante para ambos». Cuando Sofía salió de la oficina, sus piernas apenas la sostenían. Ricardo la esperaba afuera con un sobre. «El adelanto del bono», explicó, «y la información sobre los asistentes a la reunión. Estudie sus perfiles, será importante». Esa noche, Sofía llegó a casa completamente destrozada emocionalmente. Su madre estaba dormida en su habitación. Se sentó en el sofá con el sobre en las manos, sin atreverse a abrirlo. ¿Qué había hecho? ¿Cómo había llegado a este punto? Abrió su laptop y buscó información sobre trasplantes de riñón. Los costos eran astronómicos, las listas de espera interminables. Sin la ayuda de Arturo, su madre moriría esperando. Con su ayuda tendría una oportunidad real de sobrevivir, pero ¿a qué precio? Sofía pasó el fin de semana estudiando los perfiles de los hombres que asistirían a la reunión. Eran empresarios rusos y ucranianos con conexiones políticas, algunos con antecedentes criminales apenas ocultos. La reunión sería sobre la expansión de operaciones en América Latina, específicamente sobre el establecimiento de rutas de transporte y distribución que claramente no eran legales. El lunes llegó demasiado rápido. Sofía se vistió con un traje formal negro, se recogió el cabello en un moño elegante y se obligó a proyectar confianza que no sentía. La reunión sería en un hotel de lujo en Santa Fe, en un salón privado reservado para eventos corporativos. Llegó media hora antes para prepararse. Ricardo ya estaba ahí, supervisando que todo estuviera en orden. Había equipos de traducción simultánea, micrófonos y cámaras de seguridad estratégicamente ubicadas. «Recuerde», le advirtió Ricardo en voz baja, «usted solo traduce. No opina, no sugiere, no reacciona. Es invisible. ¿Entendido?» «Entendido», confirmó Sofía, tomando su lugar en la cabina de traducción. Los hombres fueron llegando uno por uno.
Arturo los recibía con apretones de mano firmes y sonrisas calculadas. Cuando todos estuvieron sentados alrededor de la mesa, la reunión comenzó. Durante las siguientes 4 horas, Sofía tradujo conversaciones sobre rutas de transporte, sobornos a oficiales de aduana, estructuras de empresas fachada y porcentajes de ganancias de operaciones que claramente involucraban tráfico de mercancía ilegal. Cada palabra que traducía la hundía más profundo en el mundo de Arturo. Hubo momentos de tensión, cuando los rusos exigían mayores porcentajes o cuando cuestionaban la capacidad de Arturo para garantizar la seguridad de las operaciones. Pero él manejaba cada situación con una mezcla de firmeza y diplomacia que demostraba por qué era uno de los hombres más poderosos de México. Cuando la reunión terminó, los hombres se despidieron cordialmente, como si acabaran de cerrar un trato de negocios legítimo. Arturo se acercó a la cabina donde Sofía permanecía sentada, agotada mental y emocionalmente. Hizo un trabajo perfecto, felicitó. Los rusos quedaron muy impresionados con la precisión de la traducción. Me han pedido sus contactos para futuras negociaciones. Sofía asintió sin decir nada, guardando sus cosas mecánicamente. Ricardo le transferirá el bono esta tarde, continuó Arturo. Y mañana quiero que vaya a ver al doctor Ramírez. Él evaluará a su madre para el trasplante. Ya tenemos un donante potencial. Las palabras deberían haberla llenado de alegría, pero Sofía solo sentía un vacío profundo en el pecho. Había vendido su alma y no había vuelta atrás. Las semanas siguientes fueron un torbellino. El doctor Ramírez, un cirujano reconocido internacionalmente, examinó a Guadalupe y confirmó que era candidata para el trasplante. El donante, según le dijeron, era compatible y estaba listo. Los preparativos comenzaron inmediatamente. Guadalupe estaba feliz pero confundida sobre cómo su hija había conseguido acceso a este nivel de atención médica tan rápidamente. «Mija, esto debe costar una fortuna. ¿Cómo lo estás pagando?», preguntaba constantemente. «Mi trabajo paga muy bien, mamá. No te preocupes», respondía Sofía, evitando entrar en detalles. Pero Guadalupe no era tonta. Una noche, mientras Sofía preparaba la cena, su madre la confrontó directamente. «Sofía Mendoza, siéntate aquí y mírame a los ojos. Quiero la verdad. ¿Para quién trabajas realmente?». Sofía sintió que las defensas que había construido se derrumbaban. Se sentó frente a su madre, incapaz de mentir más. «Para Arturo Salinas», admitió en voz baja. El rostro de Guadalupe palideció. Conocía ese nombre. Todo México lo conocía. ¿El criminal? ¿El hombre que sale en las noticias? ¿Ese Arturo Salinas? «Sí», susurró Sofía, sin poder contener las lágrimas. «Pero mamá, es la única forma de pagar tu trasplante. Sin él, morirías esperando en la lista del hospital público». Guadalupe se levantó con dificultad, caminó hacia su hija y la abofeteó con fuerza. El golpe resonó en el silencio del departamento. «Prefiero morir que verte convertida en cómplice de un criminal», gritó con lágrimas corriendo por sus mejillas. «¿En qué estabas pensando? ¿Crees que quiero vivir sabiendo que mi vida le costó tu libertad, tu dignidad?» Sofía sollozaba sin control, sintiendo el peso de sus decisiones aplastarla. No sabía qué más hacer. Te estabas muriendo y yo no podía hacer nada. Me sentía tan impotente, tan inútil. Cuando él me ofreció esta oportunidad, pensé que era la respuesta a nuestras oraciones. Guadalupe se arrodilló frente a su hija, tomando su rostro entre sus manos. «Mija, escúchame bien, la vida es valiosa, pero no a cualquier costo. No quiero que cargues con esta culpa el resto de tu vida. Tienes que salir de ahí antes de que sea demasiado tarde». «No puedo», admitió Sofía. «Sé demasiado. Si intento irme,
Él no me dejará. Y ahora que acepté su ayuda para el trasplante, estoy completamente atrapada. Madre e hija se abrazaron, llorando juntas, conscientes de que habían entrado en un camino del que no había salida fácil. La cirugía de trasplante se programó para 3 semanas después. Durante ese tiempo, Sofía continuó trabajando para Arturo, traduciendo documentos cada vez más comprometedores. Había visto suficiente para hundir a docenas de personas poderosas, incluyendo políticos de alto nivel. Esa información la convertía en un activo valioso, pero también en un riesgo potencial. Una tarde, mientras revisaba unos correos, Ricardo entró a su oficina con expresión seria. «El señor Salinas quiere verla. Es urgente». Sofía sintió un escalofrío. El tono de Ricardo era diferente, más tenso. Guardó su laptop y lo siguió hacia la oficina principal. Arturo estaba sentado detrás de su escritorio, mirando fijamente una carpeta abierta frente a él. Cuando ella entró, levantó la vista con una expresión que no supo interpretar. «Siéntese, Sofía», ordenó con voz fría. Ella obedeció, sintiendo que algo malo estaba por venir. «He recibido información preocupante», comenzó Arturo cerrando la carpeta. «Al parecer, alguien en mi organización ha estado filtrando información a las autoridades. Hay una investigación en curso y varios de mis negocios están siendo vigilados». El corazón de Sofía latía tan fuerte que estaba segura de que Arturo podía escucharlo. «¿Y eso qué tiene que ver conmigo?», preguntó con voz temblorosa. Arturo se reclinó en su silla, estudiándola con ojos penetrantes. «Usted tiene acceso a información sensible, traduce documentos confidenciales, está presente en reuniones importantes. Sería el candidato perfecto para hacer la filtración». «Yo no he dicho nada a nadie», protestó Sofía levantándose de la silla. «He sido completamente leal. Usted lo sabe». «Siéntese», ordenó Arturo con tono autoritario. Sofía obedeció, temblando. «Lo sé», continuó él con voz más suave. «He investigado y sé que no es usted, pero necesitaba ver su reacción. En este negocio, la paranoia mantiene vivo. Disculpe la prueba». Sofía sintió que podía respirar de nuevo, aunque su corazón seguía acelerado. «Entonces, ¿por qué me llamó?», preguntó cautelosamente. «Porque necesito que sea extremadamente cuidadosa de ahora en adelante. Si hay un informante en mi organización, significa que las autoridades están más cerca de lo que pensaba. Necesito que destruya cualquier documento traducido después de enviármelo. No guarde copias, no deje rastros. ¿Entendido?». «Perfectamente», aseguró Sofía. «Bien, ahora váyase a casa y descanse. El trasplante de su madre es en 2 semanas. Necesito que esté concentrada». Cuando Sofía salió de la oficina, estaba completamente exhausta. La tensión constante, el miedo permanente, estaban cobrando su precio. Pero cada vez que pensaba en rendirse, recordaba a su madre y encontraba fuerzas para continuar. Los días previos al trasplante fueron una mezcla de esperanza y terror. Guadalupe había aceptado finalmente la situación, aunque le doliera. Entendía que su hija había tomado decisiones imposibles en circunstancias desesperadas. «Cuando me recupere de la cirugía», le dijo a Sofía la noche antes de la operación, «vamos a encontrar una forma de salir de esto, juntas. No te voy a dejar enfrentar esto sola». La cirugía fue un éxito. El trasplante funcionó perfectamente y Guadalupe comenzó a recuperarse rápidamente. Sofía pasaba cada momento libre en el hospital, viendo a su madre recuperar color en las mejillas, energía en los ojos. Por primera vez en meses se sentía genuinamente feliz. Pero esa felicidad se vio empañada cuando Ricardo la llamó una tarde mientras estaba en el hospital. «Necesitamos que regrese a la oficina inmediatamente. Situación de emergencia».
Sofía besó la frente de su madre y salió corriendo del hospital. El trayecto en taxi hasta Polanco fue una tortura. Su mente imaginaba los peores escenarios posibles. Cuando llegó a la oficina, encontró a Arturo caminando de un lado a otro, visiblemente alterado. Había otros hombres en la sala que no conocía, todos con expresiones graves. «Sofía, necesito que traduzca esta llamada ahora mismo», ordenó Arturo señalando hacia un teléfono con altavoz. «Es del socio ruso. Hay problemas con el último envío y necesito entender exactamente qué está diciendo. Su acento es muy cerrado y mi traductor regular no está disponible». Sofía se sentó frente al teléfono, puso los audífonos y comenzó a traducir. La conversación era tensa. El ruso estaba furioso porque un envío había sido interceptado en el puerto de Veracruz. Culpaba a Arturo de incompetencia, amenazaba con romper la sociedad. Arturo, por su parte, insistía en que alguien había filtrado información específica sobre ese envío, que no era un error de su parte, sino sabotaje interno. La conversación duró casi una hora, con Sofía traduciendo cada insulto, cada amenaza, cada exigencia. Cuando finalmente terminó, estaba mental y emocionalmente agotada. «Gracias, Sofía», dijo Arturo, pasándose las manos por el cabello. «Puede irse a casa. La necesitaré de nuevo mañana temprano». Sofía asintió y salió de la oficina, sintiendo que el mundo de Arturo se estaba desmoronando y ella estaba atrapada en medio del colapso. Esa noche no pudo dormir. Las palabras del ruso resonaban en su mente. Había mencionado nombres de oficiales de la Policía Federal, había hecho referencia a investigaciones en curso. Era solo cuestión de tiempo antes de que todo explotara. A la mañana siguiente, cuando llegó a la oficina, encontró un ambiente completamente diferente. Había cajas siendo empacadas, documentos siendo destruidos en trituradoras industriales. Arturo estaba dando órdenes a diestra y siniestra. Su rostro mostraba tensión, pero también determinación. «Sofía, necesito que recupere todos los correos traducidos del último año y los destruya completamente», ordenó. «Cada archivo, cada copia de seguridad, todo». Ella pasó las siguientes horas eliminando archivos, formateando discos duros, destruyendo documentos físicos. Era como borrar su propia participación en el imperio de Arturo, aunque sabía que nunca podría borrar la culpa de su conciencia. Al anochecer, cuando finalmente había terminado, Arturo la llamó a su oficina. Él estaba de pie frente a los ventanales, observando la ciudad una vez más. Había una tristeza en su postura que Sofía nunca había visto antes. «Esto se está acabando», dijo sin voltear. «La investigación está más avanzada de lo que pensaba. Tengo que salir del país por un tiempo hasta que las cosas se calmen». Sofía sintió un destello de esperanza. Si Arturo se iba, quizás ella podría finalmente ser libre. «¿Y yo qué?», preguntó cautelosamente. Arturo finalmente volteó para mirarla. «Usted no está en peligro. Ha sido cuidadosa, no hay evidencia que la conecte directamente con ninguna operación ilegal. Oficialmente, solo ha sido una traductora freelance que ocasionalmente trabajaba para mi empresa de consultoría. Nadie puede probar lo contrario. ¿Entonces soy libre de irme?», preguntó, casi sin atreverse a creer. «Técnicamente sí», respondió Arturo, «pero quiero hacerle una última oferta. Vendrá conmigo». Sofía sintió que el piso desaparecía bajo sus pies. «¿Qué? He establecido operaciones en Argentina. Necesito empezar de nuevo, reconstruir. Y necesito a alguien en quien confiar, alguien que conozca mi forma de trabajar. El salario sería el doble de lo que gana ahora. Su madre puede venir con nosotros. Yo me encargaré de todos los gastos médicos de por vida. Tendrán una casa en Buenos Aires, seguridad, todo lo que necesiten».
Era otra oferta imposible de rechazar, pero esta vez Sofía sintió que tenía que hacerlo. Tenía que cortar ese vínculo antes de que la destruyera completamente. Señor Salinas, agradezco todo lo que ha hecho por mi madre, de verdad, pero no puedo continuar con esto. He cruzado líneas que nunca debí cruzar. Si voy con usted a Argentina, nunca podré tener una vida normal. Siempre estaré mirando por encima del hombro, siempre tendré miedo. Quiero que mi madre viva sus últimos años en paz, no escondida en otro país bajo un nombre falso. Arturo la observó en silencio por largo tiempo. Finalmente asintió lentamente. Entiendo. Es una pena, pero respeto su decisión. Sin embargo, necesito asegurarme de que mantendrá silencio sobre todo lo que ha visto y escuchado aquí. No diré nada. Lo prometo, aseguró Sofía. Solo quiero seguir adelante con mi vida. Bien, Arturo caminó hacia su escritorio y escribió algo en un papel. Esta es una cuenta bancaria en Suiza. He transferido 2 millones de pesos como pago final y compensación por sus servicios. Considérelo un regalo de despedida. Use ese dinero sabiamente. Construya una vida tranquila para usted y su madre, lejos de todo esto. Sofía tomó el papel con manos temblorosas. Era más dinero del que había visto en su vida. No sé qué decir. No diga nada, solo viva bien y mantenga silencio. Esos son los únicos pagos que pido. Arturo extendió su mano. Buena suerte, Sofía Mendoza. Ella estrechó su mano una última vez, sintiendo que estaba cerrando el capítulo más oscuro de su vida. 2 semanas después, Sofía y Guadalupe se mudaron a Querétaro, una ciudad tranquila, lejos del caos de la Ciudad de México. Con el dinero de Arturo, compraron una casa pequeña pero acogedora, con un jardín donde Guadalupe podía sembrar flores. Sofía estableció su propia agencia de traducciones, trabajando desde casa con clientes legítimos internacionales. Los primeros meses fueron difíciles. Cada vez que sonaba el teléfono, Sofía temía que fuera alguien de la organización de Arturo. Cada desconocido en la calle la hacía voltear nerviosa. Pero con el tiempo, esos miedos fueron disminuyendo. Una tarde de septiembre, mientras tomaba café en el jardín con su madre, Guadalupe le preguntó algo que había estado guardando. ¿Te arrepientes de lo que hiciste? Sofía pensó cuidadosamente antes de responder. Es complicado. Me arrepiento de haber cruzado líneas morales que nunca debí cruzar. Me arrepiento de haber sido cómplice de actividades ilegales. Pero si no lo hubiera hecho, tú no estarías aquí ahora, sana y feliz. Así que supongo que no puedo arrepentirme completamente, porque el resultado final fue salvarte la vida. La vida es así de complicada, reflexionó Guadalupe. A veces no hay decisiones correctas o incorrectas, solo decisiones imposibles que tenemos que tomar y vivir con las consecuencias. ¿Puedes perdonarme?, preguntó Sofía con lágrimas en los ojos. Guadalupe tomó la mano de su hija y la apretó con fuerza. No hay nada que perdonar, mija. Hiciste lo que creíste necesario para salvarme. Eso es amor, aunque haya venido envuelto en decisiones difíciles. Lo importante ahora es que construyamos una vida buena con esta segunda oportunidad que nos han dado. Los meses se convirtieron en años. Sofía nunca volvió a saber de Arturo Salinas. Ocasionalmente veía noticias sobre operativos contra el crimen organizado en México, pero nunca mencionaban su nombre. Parecía que había logrado desaparecer exitosamente, reconstruyendo su imperio en algún otro lugar. Sofía se enfocó en construir su agencia de traducciones, que creció lentamente pero de forma estable. Tomó solo clientes verificados, trabajos legítimos que podía hacer con la conciencia tranquila. Conoció a un maestro de preparatoria llamado Miguel,
un hombre tranquilo y honesto que la hacía reír y que aceptaba su pasado sin juzgarla cuando finalmente tuvo el valor de contarle una versión resumida de su historia. Una tarde, 3 años después de haber dejado la Ciudad de México, Sofía recibió un paquete sin remitente. Dentro había una nota escrita a mano en ruso. La reconoció inmediatamente como la caligrafía de uno de los socios de Arturo. La tradujo con manos temblorosas. «Querida Sofía, espero que esta carta la encuentre bien y feliz. Arturo Salinas falleció hace 6 meses en Buenos Aires. Ataque al corazón. Fue rápido e indoloro. Antes de morir, me pidió que le hiciera saber que siempre la respetó por haber tenido el valor de decir no y construir una vida honesta. Dijo que usted fue la única persona en su organización que nunca lo traicionó y también la única que tuvo el coraje de irse cuando todavía podía. Quería que supiera que cumplió su palabra de nunca revelar lo que sabía y él cumplió la suya de dejarla en paz. Que tenga una buena vida. Yuri Volkov». Sofía leyó la carta varias veces antes de quemarla en el jardín, viendo cómo las cenizas volaban con el viento. Era el cierre final de ese capítulo de su vida. Arturo estaba muerto, su imperio probablemente desmantelado o en manos de otros. Ella había sobrevivido, había salvado a su madre y estaba construyendo una vida nueva. Esa noche, mientras cenaba con Guadalupe y Miguel, su madre notó algo diferente en ella. «¿Estás bien, mija? Te ves pensativa». Sofía sonrió, una sonrisa genuina que venía desde lo más profundo de su ser. «Estoy bien, mamá, mejor que bien, estoy libre». Y por primera vez en años, realmente lo sentía. Las decisiones que había tomado, por más oscuras que fueran, la habían llevado a este momento. Su madre estaba viva y saludable, tenía un hombre bueno que la amaba, tenía un negocio honesto que la hacía sentirse orgullosa. Había pagado un precio alto por todo eso, había cargado con culpa y miedo, pero finalmente estaba del otro lado. La vida continuó en Querétaro. Sofía eventualmente se casó con Miguel en una ceremonia pequeña en el jardín de su casa. Guadalupe caminó feliz entre las flores que ella misma había sembrado con más energía de la que había tenido en años. La agencia de traducciones creció hasta el punto en que Sofía tuvo que contratar 2 asistentes. Cada trabajo que tomaba, cada cliente que atendía, era un recordatorio de que había elegido el camino correcto al final. Hubo momentos en que las memorias del pasado la asaltaban. Noches en que soñaba con la oficina de Arturo, con las reuniones tensas, con las traducciones que había hecho sabiendo que contribuían a actividades ilegales. Pero con el tiempo, esos recuerdos se volvieron menos frecuentes, menos intensos. Miguel fue un apoyo constante, recordándole que las personas no son definidas por sus peores momentos, sino por las decisiones que toman para seguir adelante. Una mañana de primavera, 5 años después de haber dejado el mundo de Arturo, Sofía estaba trabajando en su oficina cuando sonó el teléfono. Era un número desconocido con código internacional. Por un momento, el viejo miedo regresó. Dudó antes de contestar. «¿Bueno?», respondió cautelosamente. «Señorita Sofía Mendoza», preguntó una voz masculina en inglés con acento americano. «Sí, soy yo. Mi nombre es Robert Chen. Soy el director de Recursos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York. Hemos recibido su perfil a través de una agencia de reclutamiento y estamos muy impresionados. Nos gustaría entrevistarla para un puesto de traductora senior en nuestra oficina de México. ¿Estaría interesada?». Sofía sintió que el corazón le daba un vuelco. La ONU. Una organización legítima, respetable, donde podría usar sus habilidades para hacer un bien real en el mundo. «Sí, definitivamente estaría interesada», respondió sin poder contener la emoción en su voz. «Excelente.
Le enviaré los detalles por correo electrónico. Será necesario pasar por una verificación de antecedentes exhaustiva y un proceso de seguridad. Espero que eso no sea un problema. Por un momento, el miedo la paralizó. ¿Qué encontrarían si investigaban su pasado? Pero luego recordó las palabras de Arturo. Oficialmente, solo ha sido una traductora freelance. No había registros que la conectaran directamente con nada ilegal. No hay problema, aseguró, decidiendo que si el pasado venía a buscarla, lo enfrentaría con la verdad. El proceso de verificación tomó 3 meses. Fueron 3 meses de ansiedad constante, pero al final todo salió limpio. No había evidencia de su participación en la organización de Arturo más allá de trabajos de traducción ocasionales para lo que parecía ser una empresa legítima de consultoría. Ella era invisible en el mundo del crimen organizado, tal como Arturo lo había planificado. Sofía aceptó el puesto con la ONU. Sería trabajo remoto desde Querétaro, traduciendo documentos relacionados con derechos humanos, acuerdos internacionales y proyectos de desarrollo. Era el trabajo que siempre había soñado cuando era estudiante universitaria, la razón por la cual había estudiado lenguas en primer lugar. El primer día de trabajo, mientras abría su laptop para comenzar su primera asignación, Guadalupe entró a su oficina con una taza de té. «Estoy orgullosa de ti, mija», dijo dejando el té sobre el escritorio. «Has recorrido un camino difícil, pero finalmente llegaste a donde debías estar. Gracias, mamá. Nada de esto hubiera sido posible sin ti. Y nada hubiera sido posible sin las decisiones que tomaste, por difíciles que fueran». Guadalupe besó la frente de su hija. Ahora usa ese pasado como lección. Sé la mejor persona que puedas ser. Haz el bien en el mundo para compensar lo que tuviste que hacer. Sofía trabajó con la ONU durante 10 años. Tradujo documentos que ayudaron a establecer acuerdos de paz, que contribuyeron a políticas de protección de refugiados, que facilitaron la cooperación internacional en temas de derechos humanos. Cada traducción que hacía sentía como una pequeña redención por las que había hecho para Arturo. Su matrimonio con Miguel fue sólido y feliz. Nunca tuvieron hijos, pero llenaron su casa de amor, risas y ocasionalmente con los sobrinos de Miguel que los visitaban. Guadalupe vivió hasta los 82 años, disfrutando cada momento de la vida que su trasplante le había dado. Murió en paz, rodeada de su familia, en el jardín que tanto amaba. En su lecho de muerte, tomó la mano de Sofía y le susurró: «No te arrepientas de nada. Cada decisión que tomaste me trajo hasta aquí, y no cambiaría un solo día de estos años que me diste. Vive el resto de tu vida en paz, sabiendo que hiciste lo mejor que pudiste con lo que tenías». Después del funeral, mientras Sofía guardaba las pertenencias de su madre, encontró un diario que nunca había visto antes. En la última entrada, escrita pocas semanas antes de su muerte, Guadalupe había escrito: «Mi hija cree que vendió su alma para salvarme, pero lo que realmente hizo fue mostrarme la profundidad del amor humano. Tomó decisiones imposibles en circunstancias imposibles, y aunque el camino fue oscuro, nos llevó a la luz. Si pudiera volver atrás, le diría que no se sacrificara por mí. Pero ahora que he vivido estos años hermosos, ahora que he visto a mi hija crecer en una mujer extraordinaria que usa su dolor pasado para hacer el bien, entiendo que todo pasó exactamente como debía pasar. La vida no es un camino recto hacia la luz. A veces tenemos que atravesar la oscuridad para apreciar verdaderamente lo que significa vivir en paz». Sofía lloró mientras leía esas palabras, pero eran lágrimas de liberación. Durante años había cargado con la culpa de sus decisiones, cuestionándose constantemente si había hecho lo correcto.
Las palabras de su madre finalmente le dieron la paz que necesitaba. Hoy, a sus 48 años, Sofía Mendoza continúa trabajando como traductora para organizaciones internacionales. Ha escrito un libro bajo seudónimo sobre ética en situaciones imposibles, contando su historia de manera abstracta sin revelar detalles específicos. El libro se ha convertido en una referencia en cursos de filosofía práctica en varias universidades. A veces, cuando está sola en su oficina, mira por la ventana hacia el jardín que Guadalupe plantó y que ella ha mantenido vivo. Las flores siguen floreciendo cada primavera, un recordatorio constante de que incluso de las decisiones más oscuras puede nacer algo hermoso. Miguel, ahora director de una preparatoria, le preguntó una vez si alguna vez lamentaba haber conocido a Arturo Salinas. «Es complicado», respondió Sofía. «Lamento haberme visto forzada a tomar esas decisiones. Lamento haber participado en cosas que estaban mal. Pero si no hubiera sucedido, mi madre habría muerto hace 15 años. No te habría conocido. No estaría haciendo el trabajo que hago ahora. Así que supongo que no puedo lamentar algo que, aunque fue oscuro y difícil, me llevó exactamente a donde necesitaba estar». «¿Y si alguien juzgara tus decisiones?», preguntó Miguel. «Que juzguen», respondió Sofía con una sonrisa. «Yo sé lo que viví, sé las opciones imposibles que enfrenté, sé que no fui perfecta, que crucé líneas que nunca debí cruzar, pero también sé que al final elegí salir, elegí construir algo mejor, y eso es lo que cuenta». La historia de Sofía Mendoza es un recordatorio de que la vida rara vez presenta decisiones claras entre el bien y el mal. A veces nos encontramos en situaciones donde cada opción tiene consecuencias terribles, donde tenemos que elegir entre diferentes tipos de dolor. Lo importante no es juzgar esas decisiones desde la comodidad de circunstancias más favorables, sino entender el contexto humano que las motivó y reconocer el valor que requiere intentar redimirse después. Sofía nunca se consideró una heroína. Sabía que había hecho cosas de las que no podía estar orgullosa. Pero también sabía que había amado profundamente, había luchado ferozmente por proteger a quien más amaba, y finalmente había encontrado el coraje para decir «basta», cuando todavía podía hacerlo. En ese sentido, su historia es la de millones de personas que enfrentan dilemas morales imposibles todos los días, tratando de hacer lo mejor que pueden con los recursos que tienen. En las tardes tranquilas de Querétaro, cuando el sol se pone sobre las montañas y el jardín se llena de sombras largas, Sofía a veces se sienta en la banca que Miguel construyó bajo el árbol de jacarandá que Guadalupe plantó. Cierra los ojos y puede escuchar la voz de su madre diciéndole que todo está bien, que hizo lo que tenía que hacer, que puede vivir en paz, y en esos momentos, finalmente, puede.